Samuel, bienvenido. Muchas gracias, a sus órdenes. Es un placer tenerte y pues estamos en plena efervescencia electoral. Están sucediendo cosas inéditas, históricas para México, y los ojos del mundo están volteando a ver a Nuevo León. Así es. Se está dando una efervescencia electoral. Y desde mi punto de vista, está la ciudadanía despertando por la indignación ciudadana de los últimos gobiernos estatales y federales, pero diría yo particularmente estatales. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente coincido. Yo he estado apostando mucho que México merece ya una revolución intelectual. Yo le digo a mis amigos, si ya en África 6 países lograron, Siria, Egipto, Túnez, Argelia, en Europa misma Ucrania lo logró, y se está logrando en Latinoamérica, ¿cómo no podemos los neoleoneses lograrlo aquí en Nuevo León y en México? Entonces parece que se está dando. A ver, la revolución intelectual ¿a qué te refieres? Yo en mi caso siempre he hablado de una evolución de la conciencia cívica, sí, y ciudadana, una evolución, hacernos copartícipes y corresponsables del pésimo estado de las cosas. ¿Tú le llamas una revolución intelectual? Que yo creo que son sinónimos, porque al final de lo que trata es que gran parte de los jóvenes y adultos, ya con las redes sociales, estamos dándonos cuenta de las realidades que antes los gobiernos autoritarios, porque el mexicano es un gobierno autoritario aunque digan que es democracia, escondían. Prueba de ello pues es Aristegui, Tlatlaya, etcétera, y eso pasa en todo el mundo. En democracias no avanzadas como las de África, como algunas de Europa, como las de Latinoamérica, vía las redes sociales estamos creando una gran revolución intelectual. ¿Qué quiero decir? Pues en vez de agarrar un arma, agarra tu keyboard o tu laptop y ponte a quejarte, y no nada más quejarte, compartir y difundir lo que nos estamos dando cuenta. En Ucrania, derivado de un conflicto de intereses que tuvo la esposa del presidente, en un día se publicaron 1 millón de twitters pidiendo la renuncia de Yakuzovich, o no me acuerdo el apellido, y de la carga moral de este cuate renunció por 1 millón de twitters. Entonces, si yo me traigo el símil de analogía a México, yo creo que Peña Nieto debe tener diarios unos 8 millones de quejas y de comments en Facebook, pero no. Aquí el problema es este cinismo descarado de los gobernantes, ¿no? Total cinismo, total cerrazón, pero ya yo creo que no les va a durar mucho. En Nuevo León les faltan 7 días y espero que en México les queden 3 años y se acabó esta historia. Con el favor de Dios. A ver, tú eres candidato a diputado local por el distrito 16, que 18, perdón, sí, que abarca San Pedro Garza García y Santa Catarina, ¿verdad? Y la parte noreste de Santa Catarina, esta región que contempla la Fama, el Obispo, es decir, las colonias que están contiguas a San Pedro 400. Y ¿qué te diferencia de los otros candidatos? Pues creo que está Tatiana como independiente, está un candidato del PRI, una candidata del PRI, Joana Martínez, y luego un candidato del PAN que se llama Marcelo Martínez. Yo quisiera saber cuál es tu propuesta, en qué forma tú tienes mayores credenciales intelectuales o de activismo o de ciudadano indignado, comprometido, porque yo creo que eso es lo que más queremos hoy en día los ciudadanos. Es lo que yo, Cristina Sara Salinas, quiero. O sea, yo estoy indignada con el gobierno de mi estado, estoy indignada con el gobierno a nivel nacional, y es más, tengo quejas a nivel internacional también de una oligarquía que explota y endeuda y saca los recursos de todos los países para pues seguir teniendo este control, y cada día hay más y más personas en la miseria y menos personas con más y más dinero. Estamos hablando, hoy salió en el periódico de que había muchísimas ofertas para comprar una pintura de Picasso
en algo así como alrededor de 150 millones de dólares, ¿no? Y había más de 40 ofertas. Entonces estás hablando de un poder económico concentrado cada día en más manos, en menos manos. Y por otro lado, ¿de dónde están sacando tantísimo dinero tan pocas personas como los Medina en Nuevo León? Pues en el caso de México, son estas alianzas de iniciativa privada con partidos políticos que están dejando a toda la ciudadanía endeudada y la están dejando en pésimas condiciones de supervivencia. Bueno, ¿cuál es tu oferta? ¿En qué forma tú te diferencias? Me voy al segundo punto y luego me regreso a la oferta. Sobre el segundo punto, desgraciadamente, esta corriente económica neoliberal de capitalismo ultranza obviamente va a generar disparidad y desigualdad entre clases sociales. Cada vez es más la brecha, pero no vemos a un solo gobierno que trate de hacer un cambio. Tanto PRI como PAN como quien quede sigue apostándole a ello, y la verdad es que no quisiera decir si es lo correcto o no, porque también lo es que un capitalismo crea más oportunidades, más intelecto, más tecnologías, pero descuidas a la parte desprotegida. A mí lo que me da mucho coraje es que si uno analiza Forbes a nivel mundial, el top 10, solamente hay una persona que su empresa tuvo que ver con gobierno. ¿Quién es? Pues Carlos Slim. Es el actual número 1 del mundo. Y si le vas dando hacia abajo, todos los demás han sido por intelecto o por esfuerzo. Número 2, Bill Gates, creador de Microsoft. Número 3, Warren Buffett, un experto en finanzas. Y así te vas, pero de los 10, solamente uno tiene que ver con gobierno mexicano. Ahora te traes el tema a Top 10 Forbes México, y el asunto es mucho peor, porque el top 10 de México, esos 10 empresarios viven y cobran de empresas de gobierno. Slim, todos sabemos que Telmex pues fue dado un préstamo de Salinas, y luego te vas al número 2, es una televisora, te vas al número 3, es una radiodifusión, 4... que son concesiones del gobierno. Pura concesión. Entonces uno dice, oye, pues ahí está el negocio. Amigos del gobierno, concesiones de plata, concesiones de minería, concesiones de playa, de turismo, de teléfono. Nos hacen mal pensar. Estos malandros nos hacen mal pensar de que entonces México está como está, no por esfuerzo ni por mérito, por corrupción. Y eso ya no se vale. Ahora, ¿qué propuestas tengo diferentes a ellos? La verdad es que no les he visto una campaña de propuestas. Tanto a Joana del PRI como a Marcelo del PAN no les conozco propuestas. Tatiana, la verdad es que no le he visto campaña. Yo a Tatiana la admiro porque se ve que es, bueno, sabemos que es una gran activista. Estaba en el PAN y luego compitió vía Nueva Alianza aquí por San Pedro, y es férrea y es una mujer pertinaz que busca a las independientes. Pero mi oferta ahí es, o lo que me distingue, es que ella como independiente no tiene manera de llegar al Congreso. Es complicadísimo, para no decir imposible, que una independiente sin campaña, porque la mayoría de la gente de San Pedro no sabe que ella está contendiendo como independiente, y aparte sin la posibilidad de entrar en representación proporcional, el darle el voto a ella es como tirar el voto, es desperdiciarlo. ¿Tú sí tienes la oportunidad de representación proporcional, sí, al estar en Movimiento Ciudadano? Cuando yo decido involucrarme en la contienda, lo hicimos alrededor de 11 ONGs. Desde octubre nos estábamos poniendo de acuerdo de hacer un bloque ciudadano contra el PRI y el PAN, porque el diagnóstico era que el gran problema de Nuevo León era el bipartidismo. Un PRI con mafias, un PAN con mafias, que lejos de ser contraposición, son negocios, son aliados. Negocios de robo. De robo, exacto. Entonces dijimos, urge un bloque ciudadano desde todas las trincheras. Gobernadores, diputados y alcaldes. Inclusive en esas ONGs estaba la del Bronco, Cerebro, Corazón y Carácter. Y estaba Rescatemos Nuevo León, y estuvo Vía Ciudadana, Evolución Mexicana y otras. Y al final, por un tema de que no pudimos armar el esqueleto, no se llevó a cabo. Entonces cada quien agarró para su lado, pero todos con el mismo eje y causa. Vamos a contender como ciudadanos libres contra el bipartidismo.
Algunos optaron por los independientes. Ahí tenemos a Bronco, a Lorena, Tatiana. En el caso de los diputados locales, a mi juicio, creo que irte como independiente es un error garrafal. Y precisamente por ello es que Roberto, Concepción, Alan, estos diputados locales de Movimiento Ciudadano, decidimos tomar una plataforma. Y lo resumo muy concreto. La ley estatal electoral actual que hicieron el PRI y el PAN hace 3 años, obligados por un tratado internacional, obviamente le hicieron... Obligados porque no que tuvieran ganas, ¿verdad? Obligados por tratado internacional ratificado en México y un juicio muy importante de Castañeda en la Suprema Corte, donde obligan al Estado mexicano a legislar a nivel federal y local las independientes, pues le hicieron con todas las trabas posibles. Pero como el PRI y el PAN entienden, y eso la ciudadanía todavía no lo alcanzamos a comprender, que el Congreso es sumamente importante, el Congreso local. Pues es donde se aprueban todas las fechorías. La deuda, las leyes y donde se cuidan las espaldas, porque son los diputados quienes meten a la cárcel a los corruptos. Pues le pusieron todas las trabas posibles a los diputados locales independientes. No hay dinero, no hay recursos, juntas firmas con tu dinero, no hay spots, no hay radio, no hay nada. Pero lo más importante, en Nuevo León somos 42 diputados locales, 42 curules. 26 son los que ganan su distrito. Nuevo León está dividido por población en 26 distritos. A mí me toca el 18. Entonces, esos 26 entran lo que se les llama diputados directos, los que ganaron su distrito. Pero hay otros 16, para sumar los 42, que son lo que se le llama la representación proporcional, también conocido como el repechaje. Repechaje. Porque es una manera de que los segundos mejores lugares de los partidos chiquitos tengan voz en el Congreso. Entonces en octubre este grupo de ciudadanos dijimos, a ver, ¿independiente o con un partido? Obviamente decíamos, qué incongruente se va a ver que quienes estamos en contra de los partidos utilicemos un partido para competir. Pero tuvimos que dejar a un lado la incongruencia por un tema de utilidad. Sí. Sabíamos que como independientes tenían que ser pragmáticos. Entonces dijimos, tenemos muchas posibilidades de que aun si no ganamos, podemos entrar en representación 4, 5 o hasta 6 diputados de los de nosotros. Nos registramos como candidatos externos y a los 4 días nos dan la fenomenal noticia de que Fernando Elizondo escoge a Movimiento Ciudadano para ir como gobernador. Ah, se le adelantaron a Fernando. Sí, nosotros antes de Fernando ya estábamos inscritos. Eso nos ayudó mucho porque entonces había más posibilidad de meter más, porque la fórmula te dice, si tu partido logra un 2%, un 3% del total, entran 2 diputados en repechaje. Si logras 6%, entran 4 en repechaje. Si logras 6, así te vas con ese coeficiente. Entonces dijimos, pues don Fernando mínimo va a sacar un 10, vamos a entrar 7 u 8. Fácil. Y ya en un congreso de 42, 8, tienes mucho peso, porque ya ni el PRI ni el PAN van a tener mayoría por sí solos. Te ocupan. Te ocupa. Y entonces como fiel de la balanza. Esa es la palabra. Entonces, como fiel de la balanza, tienes manera de negociar. Ah, ¿quieres deuda? Bueno, de inicio dime, ¿para qué la quieres? ¿Cómo la quieres? Pero aparte, como moneda a cambio, sácame participación ciudadana. Oye, PAN, ¿quieres quitar la tenencia? ¿Cómo vas a hacer la garantía? ¿Cómo vas a equilibrar el ingreso? Y como cambio, quiero que me saques coordinación hacendaria. Entonces teníamos manera de en un corto plazo sacar las 10 leyes que creemos que nos surgen a los ciudadanos de Nuevo León, con ese fiel de la balanza. Ahora con la unión Bronco Elizondo y el Bronco pidiendo el voto a favor de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, pues ya no vamos a tener un 10, vamos a tener un 35%. Entonces vemos muy viable de que si se llega a dar este gobierno, la nueva Alianza por Nuevo León, Bronco Elizondo, por la grandeza de Nuevo León. La grandeza de Nuevo León, van a tener suficientes diputados ciudadanos, no PRI, no PAN, que van a impulsar las leyes que nos convienen. Y van a investigar a los corruptos del PRI y del PAN por iniciativa del Ejecutivo
cuando nos muestren las pruebas de corrupción o de desvío o de desfalco. Esa fue la única decisión por la cual no estoy ahorita como independiente. Por un tema de utilidad. No. Tatiana le siguió como independiente, mis respetos, pero no hay manera de que gane. No hay manera, tiene que ganar por mayoría, sin campaña, sin recursos y contra una estructura y un voto duro del PAN que en San Pedro es sumamente fuerte. Entonces, quien cree en ti, cree en Tatiana, es importante que sepan que el votar por Tatiana va a ser menos útil que el votar por ti, porque tú aún perdiendo te puedes convertir en diputado y ella no tiene forma. Exacto, yo aún perdiendo entro, ella no tiene esa posibilidad. Yo de hecho ya me acerqué a buscarla para decirle que se uniera, no se dieron las cosas, pero yo como quiera le dije, y se lo digo al público, entrando, una propuesta mía es modificar la ley estatal electoral para darle equidad e igualdad a los independientes, y en 3 años quien vaya pueda entrar también por repechaje. Sí, fíjate, cambiando a este tema que me pareció importantísimo que lo aclararas, una breve semblanza tuya de tu paso académico, que nos digas qué edad tienes, Samuel, y luego quiero que nos hables de qué tipo de investigación has hecho por ese paso académico. Ya nos concentramos en esa última parte que me parece importantísima. Perfecto. ¿Cuáles son tus credenciales académicas, Samuel? Muy bien. Porque te veo sumamente joven. Sí, gracias. En la familia no hay ni existe ningún político. Mi papá, que viene de la frontera, de un estado precario, ha ido sobresaliendo. Al obtener el primer lugar de su generación en la uni en Derecho, la Secretaría de Hacienda lo contrata, le da maestría y lo pone como administrador regional noreste de Hacienda. O sea, era quien cobraba los impuestos. Te digo eso porque a los 4 años se sale y pone su despacho. Entonces, en la familia, el fuerte de la familia es un despacho jurídico, fiscal y contable, que es lo que nos da sustento. Eso a mí me llevó a 2 reflexiones. Una, lo importante que es la escuela. O sea, papá tiene lo que tiene por su promedio, por su posgrado y por las ganas. Entonces, siempre desde chiquito tengo muy grabado en el chip que la escuela tienes que darle una prioridad e importancia mayúscula, más aún que el trabajo. Entonces yo no sabía si ser abogado o contador, porque la firma maneja ambas ramas. Por fortuna, yo sé que no es fortuna, es Diosito, pero no puedes hablar de Dios en la política. Justo cuando entro al TEC, se abre una carrera nueva que se llama Derecho y Finanzas. Entonces es muy interesante porque te dice, o el plan de estudios quita materias anticuadas de derecho romano, historia del derecho, derecho agrario, y te permite manejar 12 materias de contabilidad y de finanzas. Entonces se podría decir que al titularme como abogado en derecho y finanzas, sales como un abogado que conoce de números, conoce de finanzas y conoce de contabilidad. Y dije, perfecto, porque al final esto me va a ayudar mucho en la firma a tener una buena carrera dentro del despacho de tu padre. Al ya mínimo tener el estudio de ambas ramas, contable y la legal. Salí con honores de la carrera, segundo lugar de la generación, y me dieron... ¿Promedio qué? ¿90 y qué? 9.6 de la carrera. 9.6, 9.6. Y me dan la oportunidad de hacer la maestría en la EGAP, que es la Escuela de Graduados del TEC. Y había, obviamente con beca de excelencia, y pues me animé. Entonces me gradué en mayo, celebré junio, julio y agosto, y en agosto ya estaba en la maestría. Y la maestría la hice en Derecho Público, que es todo lo que tiene que ver con derecho relacionado entre ciudadanos y gobierno, o entre gobiernos. Entonces desde ahí ya fui agarrando un tinte más de tema de gobierno. Al final, en la oficina, que es Derecho Fiscal, pues peleamos contra el gobierno, contra el tema de impuestos. Ciudadanos contra Hacienda, contra el IMSS, contra Infonavit, contra Tesorería.
Y total, termino la maestría, nada más que en la maestría no éramos 100 como en el TEC, éramos 8. Saco el primer lugar con 98 de promedio y me dan la oportunidad de hacer el doctorado becado de excelencia y además pagado por el CONACYT. O sea, el CONACYT te pagaba una manutención mensual para que no por un tema económico descuidaras la escuela. El doctorado ya. El doctorado no habían derecho, habían política pública y en la administración pública. Me decido por la administración pública. Es ahí donde ya empiezo a agarrar un eje político, entre comillas. Termino el plan de estudios en agosto del año pasado. Ahorita estoy en el año de investigación de la tesis y la tesis fue lo que me puso en esta posición. ¿Por qué la tesis te puso en esta posición, Samuel? Sí, yo quise agarrar un tema de impuestos y de finanzas públicas. A mí me dolía mucho una frase que dice en México que en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur duermen. Entonces yo quería ver con números la manera de comprobar si esa frase era cierta o no. Y si es cierta. En México existe lo que se llama federalismo fiscal, donde quien cobra el 97% de los impuestos es el gobierno federal, o sea, Peña Nieto. ¿A grado de 97? 97% de los impuestos. Eso lo desconocía, sabía que era muy pesada la carga. Es la carga más desigual a nivel mundial y de OCDE y de Latinoamérica. La desproporción de cómo se cobran los impuestos en México. El 97 es impuestos federales, IVA, ICR, IEPS, antes YETU y petróleo. Eso es el 97% del dinero en México. El resto, un 2%, lo cobran los estados y a su tesorería, tenencias y nóminas. Y el resto, el 1%, lo cobran los municipios que hacen predial. Entonces, desde ahí te das cuenta el total desequilibrio. La administración central. Y exactamente, en México vivimos en un centralismo. Ahora, lo que me da coraje es que en Nuevo León, de cada peso que aporta al centro, vía impuestos federales, de cada peso nos regresan 40 centavos. Un 60% del dinero se queda en México y ellos deciden cómo se mueve el dinero de los nuevoleoneses. Y a estados, obviamente pobres, Guerrero, Oaxaca, los del sur, de cada peso les dan 3. Pero el problema es que es un círculo vicioso porque le encanta este sistema al PRI. El PRI sabe que entre más gente pobre, más posibilidades te hago comprar el voto, con la famosa fábrica de pobres que dice Turner, y seguir en el sistema. Entonces, ¿qué te dice la fórmula de México? Te dice, el dinero se debe dividir con base en población, pobreza y territorio. Entonces, ¿a quién le da más dinero? Al estado que es más pobre, que es más poblado y que es más grande. Y a los estados del norte, como Nuevo León, que somos no muy poblados y no muy pobres, pues a ti te quito la neta y te doy menos. Entonces, lejos de apalancar a los que sí producen, los estancas y haces mantenidos a los otros. Por eso, a mi juicio, México está como está. Entonces, la tesis, hago ese estudio y luego digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar a Nuevo León a que gane más dinero? Y hago un estudio de las finanzas de Nuevo León, que es cómo consolidar la tesorería estatal para que se quede con más dinero del que mandas y genere más del que puede cobrar ella misma. Y ahí fue donde total indignación, porque estudié los últimos 12 años y lo que me daba cuenta es que tenemos... Tu tesis está centrada en el estudio de los últimos 12 años de administración estatal, o sea, el periodo de natividad de Rodrigo Medina. Así es, y el último que estuvo Fernando Elizondo. Yo por eso lo admiro a Fernando, no porque yo no lo conocía a don Fernando, pero tengo las documentales donde él, cuando fue gobernador sustituto, de 11,000 millones que iba a la deuda, con buenas políticas de austeridad, que el PRI obviamente no conoce y no quiere conocer, la bajó a 9,000 millones. Y luego, de Nati a la fecha, de 9,000 millones, ya vamos en 200,000 millones de pesos. ¿Cuántos? 200,000 millones de pesos. Mira, yo había escuchado 2 cifras, una que menciona a Fernando Elizondo Barragán de 60,000 millones y otra que tuve acceso en alguna página del internet que decía 120,000 millones. Y tú estás hablando de
Más de 200 mil. Más 205 mil millones aprox para ser exactos. A ver, explícanos, esto es una información importantísima en estas elecciones. Hay dos temas. El tema que más me indignó no fue tanto el monto, obviamente el monto asusta, fue cómo los diputados, no voy a decir maldiciones, pero parece que sí, nos dan muchas ganas, a mí también, levantaderos, dormilones, y ya no pongo más adjetivos, están comprados. En cualquier otro país, en cualquier otro estado de un país de avanzada, cuando a un gobierno se le ocurre pedir deuda, es el acabose, se me van a venir encima, me van a revisar, me van a tirar de que no soy un gobierno eficiente, que no ni siquiera junto dinero para gastarlo, sino que me endeudo. O sea, es tu peor pesadilla como gobierno pedir deuda, porque es sinónimo de que eres ineficiente e inepto. Y Nuevo León, al contrario, todos los años deuda, deuda, deuda. Y en lugar de que el partido en oposición, el PAN, pues obviamente exhibiera a un gobierno corrupto, inepto y negligente, ¿no? Te apruebo la deuda, te apruebo la deuda. Entonces te metes a ver los diarios de debates y te das cuenta que ni siquiera la oposición, ni siquiera los del PAN, ni siquiera uno o dos de izquierda, que esos son peores porque esos se venden al mejor postor. Así, del PT y el PRD. Sí. Y Alianza y el Verde, esos están ahí de, como dice un compañero, son las rémuras de los dos grandes tiburones del PRI y del PAN. Estos cuates aprobaban la deuda, ni siquiera exigían comparecencias de, oye, ¿para qué la quieres? ¿Por qué no estás recaudando tus impuestos? ¿Por qué me vas a endeudar? No. ¿Cuánto ocupas? 5. ¿Sabes qué? Échale 6, nada más a mis municipios mándales más. Así es. Oye, ahora ocupo 10, ponle 12, pero mira, a San Pedro mándale un poquito más, a Santa Catarina. Entonces se hizo un círculo vicioso donde al final el gobierno en su página dice que la deuda va en 61 mil millones de pesos. Obviamente es el dato que trae el licenciado Fernando, porque Fernando, muy cauto e institucional, ¿no? Dice, tomo lo público, pero dudo de ello. Yo soy más agresivo, yo digo, no tomo lo público, dudo totalmente de lo público y prefiero yo hacer mis números. Entonces hay los despachos contables, hay transnacionales como Price, Ernst, Deloitte, ellos se dedican a evaluar la deuda y se dedican a calificarla para que luego tú puedas pedir préstamos, cuentas, bancos, y ellos tienen metodologías para evaluar la deuda. Yo en mi firma, es una firma más local, hacemos asesoría a gobierno, entre ellas la financiera, y conozco perfectamente las metodologías que se usan para evaluarla. Obviamente el Estado agarra la metodología menos requisitosa y mucho más light para que salga lo menos posible. Pero si uno agarra una metodología estándar o una real, ni agresiva ni conservadora, hay muchos elementos que el gobierno no está tomando en cuenta, que no suman la deuda, pero que sí son deuda. Lo reconocen tanto las leyes de contabilidad generalmente aceptadas como las NIFs. Algunos puntos son: no agregan operaciones financieras derivadas. ¿Qué es esto? Son operaciones bancarias que utilizan tanto privados como gobierno para diferir pagos, esconderlos y no contabilizarlos. 2. No acumulan las deudas, los derivados y los créditos de las APPs, asociaciones públicas privadas, ni las paraestatales descentralizadas como Metro Rey, como Agua y Drenaje, etc. Entonces, no lo quiero hacer largo, pero si uno va sumando, como dicen las leyes de contabilidad y las NIFs, lo que se considera deuda gubernamental, no son los 71 mil que dice el gobierno del estado, son 120 mil millones de pesos. Si a eso le agregamos el absurdo ilegal, yo no sé a quién se le ocurrió, el Monterrey 6. Pues al grupo Allende y al grupo IGA, así de sencillo, más a los corruptos gobernantes. O sea, se habla mucho, inclusive de Carmen Aristegui, de que Monterrey 6 tiene que ver con el grupo IGA.
al que le quitaron el tren rápido y ahora lo van a compensar, pobrecito, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que les dijeron, a ver, díganme cuál puede ser el proyecto más faraónico, más ostentoso para sacar la mayor lana posible. Y a alguien se le ocurrió y le dijo, pues mira, vamos a traernos agua desde el Pánuco, desde lo más lejos, el agua más contaminada, de subida, sí, vía un túnel. Es el drenaje de Ciudad de México y al lado hay una refinería y todo ese veneno va a dar. Pero bueno, si me meto el tema financiero, deja tú lo legal, lo político, lo técnico. El financiero es un proyecto que el Estado no soporta, son 157 mil millones sin agregar aditivos, sin agregar accesorios, sin agregar tratamiento de agua y sin agregar después el drenaje que desde Linares a la zona metropolitana nos va a traer el agua. O sea, bajita la mano son otros 10 mil millones de pesos. Entonces yo cuando ya me toca ver ese tema, pero sobre todo que me toca ver que los diputados comprados, porque ya dijiste, bueno, ya ni modo, el ejecutivo es Medina, ya lo echó a andar y sabemos que es cínico y no nos va a abrir la puerta y no nos va a dar información. Dijimos, nuestra única esperanza son los diputados. ¿Y qué hicieron estos descarados? Crean hechizamente una comisión de investigación a los terrenos de mina, de los Medina, y una para Monterrey 6. Pero antes de crearla, ya se habían puesto de acuerdo para que el día de la sesión se levantara el PRI, reventaran el quórum, y como no había quórum, no hay sesión, nos damos de vacaciones, nos vemos en octubre. Malandros, o sea, no hay otra palabra más que decirles, esos diputados son unos malandros. Entonces el ciudadano te dice, oye, pues poder ejecutivo lo tienes en contra, poder legislativo lo tienes comprado, pues ¿qué hago? ¿Poder judicial o me meto yo a tratar de hacer un cambio? Entonces optamos por esas dos, un amparo contra Monterrey 6, va progresando y ya no te quedes como espectador, compite, métete al sistema porque apenas desde adentro puedes empezar a hacer cambios. Y el día que llegues, abre los expedientes del Monterrey 6, de Mina, de Alex, de Morones, de todo el mugrero que nos hemos dado cuenta. Ábrelo, estúdialo y empieza a buscar averiguaciones previas. Si no, esto no va a cambiar nunca. Pero toda esta investigación fue durante tu tesis doctoral. Tesis doctoral, investigación de las finanzas públicas del Estado de Nuevo León de los últimos 12 años. ¿Nos prometes publicarla? Claro. Que buscamos quien lo haga. Yo le digo a mi gente del despacho y obviamente ya con la campaña, que ahorita el objetivo es, ya que ganemos la diputación, que la vas a ganar, no tengo gracias, duda. En el verano cerrar la tesis y defenderla cuanto antes para ya tener el título de doctor. Ahorita soy doctorante, así se le llama. Esa propuesta, hacer la ley, que implicaría hacer una ley de coordinación hacendaria, una modificación a la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León y cambiar algunos impuestos que a mi juicio están mal cobrados y sobre todo en desuso que deberíamos de cobrar, y si quieres después abundamos en eso. Claro. Y ya que salgan esas leyes, entonces sí, despacito voy a ocupar a alguien, le decía a tu hija que voy a ocupar a alguien que me ayude a redactar, porque ya se me quedó la sintaxis de abogado, todo lo quiero hacer demanda. Me dijeron, no, aquí el libro lo tienes que hacer sutil para el lector. Sí. O sea, a ver, Concha, que es la que va para el distrito 7, ya me dijo que ella me va a apoyar a revisar el tema de ortografía, sintaxis y redactar el libro. Y podemos ver quién más también, porque pues va a ser un libro que seguramente se va a vender muchísimo en Nuevo León, sobre todo si queremos estar informados de toda esta información que tú has estado estudiando durante los últimos ¿cuántos años? ¿2? Pues sí, desde el primer año del doctorado ya te hacían escoger tu tema y empezar a investigar. Entonces yo creo que 2 años y medio, 3 es lo que ya he estado estudiando y actualizando. Pues te felicito de todo corazón, Samuel. Muchas gracias. Ha sido una verdadera revelación para mí. Gracias. El tenerte y pues te queremos ver de diputado. Muchas gracias. A sus órdenes y estamos en contacto. Gracias.